Buenos días a todos ustedes, a todos los que siguen este canal de YouTube, Luz para Revelación. Les habla Jaime Canales. Y doy gracias a nuestro Padre Glorioso por este privilegio y esta bendición de poder hacer estas grabaciones para percibir y enseñar lo que a nosotros se nos ha enseñado. Sí que vamos a avanzar en todo este proceso de instrucción y de enseñanza para edificación. Primero que todo, en esta mañana quiero hacer un gran saludo, eh, a mi pastor. No como los que saludan a los pastores del mundo, sino aquí a mi pastor y obispo de mi vida, de, de, mi, de mi redención, al gran pastor y obispo de nuestras almas, como lo habla ahí en el libro de Hebreo. Yo hoy quiero hacerlo esto. Porque he escuchado a muchos por ahí y han hecho grabaciones justo en el día de reposo, grabaciones, ¿no es cierto?, que andan en la playa, que van a disfrutar, ¿no es cierto?, si se puede disfrutar, pero yendo en el día de reposo, y este personaje lo grababa y le decía: mire mi pastor, aquí estoy en la playa, estoy disfrutando, mire qué bonito, mire, mi pastor, mi pastor. Pero hoy yo voy a hablar conforme a las Escrituras y saludar al gran pastor, al obispo, al anciano, el profeta, al rey de reyes, Yahshua HaMashiach. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 13 del versículo 20 en adelante, dice así: y nuestro Padre de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Melech y pastor, Yahshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Doy gracias. ¿Por qué? Porque Él me ha hecho apto en toda obra buena para hacer su voluntad, haciendo Él en mi vida lo que es agradable delante de Él por medio de Yahshua HaMashiach, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo hoy saludo a mi gran pastor porque yo soy una oveja. Somos, ¿no es cierto?, ovejas de su redil, de su rebaño. Y Él es el gran pastor de nuestras vidas. Yo hoy saludo al gran pastor glorioso de mi vida. Y por medio de mi gran pastor saludo a mi Padre glorioso en esta mañana, en este día de grabación. Saludo a mi Padre eterno Yahweh Sebaot, poderoso, glorioso, creador de todas las cosas, Padre de todo espíritu, de toda carne y de toda la creación, que por su entrañable misericordia nos concede a nosotros los extranjeros este grande beneficio de ser hechos hijos suyos a través de la obediencia del oír y el hacer. Vuelvo a repetir y voy a leerlo como está escrito acá. Y el Elohim de paz, que es nuestro Padre, que resucitó de medio de los muertos a nuestro Melech, a nuestro Maestro, al gran pastor de las ovejas, a nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para hacer su voluntad, haciendo Él
en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Yahshua HaMashiach, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Doy gracias por poder hacer este saludo y llamar la atención de algunos que saludan a muchos pastores, a muchos que están dentro del mundo que se llaman pastor, pero no son pastor. ¿Ok? Hay un solo gran pastor, a Yahshua HaMashiach, que es el pastor, el gran pastor y obispo de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno, por la sangre. ¿Ok? Ya. Qué bueno que pude hacer este saludo y los saludos a usted también, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro gran pastor. Bueno, las escrituras nosotros se nos concede, permiso, este grande beneficio y glorioso beneficio de poder recibir entendimiento y comprensión de su voluntad, basado en la revelación del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y yo les quiero decir con mucho respeto que no todos tienen entendimiento y comprensión de la voluntad de nuestro Padre. Y aquí en el libro de Corintios, el siervo de nuestro Padre glorioso por medio de Yahshua, Shaul Pablo, está escribiendo a los llamados de Corintios, ¿no es cierto?, por la realidad que había en ellos. En Corintio había una vida, ¿no es cierto?, animal, carnal y diabólica. Lo dice aquí las Escrituras. Entonces, quiero que pongamos atención en lo que dice el capítulo 2 de la primera carta de Corintio en adelante, porque en referencia a lo que voy a hablar, a lo que nuestro Padre nos ha enseñado a nosotros. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar y proclamar el testimonio de nuestro Padre Elohim, no fui con excelencia de palabras o de conocimiento. O sea, no fue con palabrería ni conocimiento humano. No. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que cada uno esté crucificado juntamente con nuestro Melech. ¿Ok? Porque él está diciendo que va a hablar, ¿no es cierto?, aquí, y está tratando, ¿no es cierto?, para que puedan entender los de Corintios, que si ellos proclamaban, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, tenía que haber un testimonio en su vida de crucifixión, de ser sepultado y ser resucitado. Un testimonio claro de una nueva vida. Entonces él está diciendo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que cada uno de vosotros crucificado juntamente con nuestro Melech glorioso. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración que habló el Ruach, con la demostración y testimonio que el Ruach habló poderosamente a todos, para que vuestra obediencia y vuestra confianza y fidelidad no esté fundada en el conocimiento de los hombres, sino en la revelación del conocimiento de la verdad. Y aquí le pusieron sino en el poder. ¿Cuál es el poder? Es el Ruach, es el conocer, la revelación del conocimiento de la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 6, después de este mismo, miren, lo explica. Dice: sin embargo, hablamos conocimiento entre los que han alcanzado la madurez, entre los que han recibido el crecimiento. Porque aquí también, ¿no es cierto?, habla sobre que quién da el crecimiento. Si nosotros lo vemos así que ni el que planta ni el que riega, sino que nuestro Padre el que da el crecimiento. Lo habla acá mismo más adelante, pero voy a volver a leer. Sin embargo, hablamos conocimiento, sabiduría es conocimiento, es revelación,
de nuestro Padre para con todos nosotros. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio, no fui con excelencia de palabras, ¿no es cierto?, de un entendimiento humano o de sabiduría humana, sino mediante la conducción del Ruaj. Entonces, sin embargo, hablamos conocimiento entre los que han alcanzado, vale decir, con el crecimiento que ha dado nuestro Padre, la madurez, y conocimiento no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, no basado en la carne, no en una condición humana, sino que el que vive en la carne habla cosas terrenales, pero el que viene del reino de los cielos son cosas que son del Ruaj. Mire, pongamos atención. Más hablamos conocimiento de nuestro Padre en misterio, el conocimiento que estaba oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si hubiesen tenido revelación del conocimiento de nuestro Padre por medio de Yahshua, dice, si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado a nuestro Melech. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre Elohim ha preparado, revelación, entendimiento y comprensión, para los que le aman. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros, ¿vio? Revelación. Por el Ruaj. Entonces el apóstol está hablando que él fue por el Ruaj conducido para allá y es el Ruaj el que habló. Y el apóstol era un medio, un instrumento en el cual salía palabra de poder del Ruaj, porque todo lo que viene de lo alto es poderoso y lo que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Entonces era necesario que nosotros, ¿no es cierto?, recibiésemos esta revelación, pero aquí hay detalles fundamentales, porque nuestro Padre ha preparado esto a todo aquel que obedece, aquel que retiene el mensaje y aquel que da testimonio de obediencia, empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, y nuestro Padre lo que estaba, ¿no es cierto?, y eso es una actitud de obediencia y de amor, nuestro Padre le concede revelación, conocimiento, entendimiento y comprensión. El conocimiento, el entendimiento y comprensión por medio de la revelación por la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué digo esto? Que por la voluntad de nuestro Padre, porque nuestro Melech Yahshua HaMashiach, en el capítulo 24 del libro de Lucas, tenemos que poner atención y conocer las Escrituras, o si no, vamos a andar siempre dando palos de ciego, tropezándonos, cayéndonos, ¿no es cierto?, y pisando la inmundicia, nunca con claridad. Porque nuestro Melech, después de la resurrección, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 44 en adelante, dice así, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces nuestro Melech les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Dónde fue profetizado esto? Si nosotros vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12 del libro de Daniel, porque todo fue profetizado, nuestro Melech, toda su vida, todo estaba sujeto a la voluntad de nuestro Padre y a las palabras proféticas anunciadas por nuestro Padre en la Torá de Moisés, en los Salmos y los profetas. Dice así el capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y eternidad, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos al verso 9. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y aquí nuestro Meles cumple y le concede a los discípulos, a los 120 discípulos que aparecen en el libro de los Hechos, entendimiento y comprensión para poder saber bien el espíritu de la profecía. No lo que está escrito aquí simplemente. Si lo que está escrito es glorioso, pero ahora se necesitaba, por medio del nuevo pacto, un entendimiento y comprensión para poder conocer el lenguaje y entender el lenguaje de nuestro Padre, por medio de su Hijo. Entonces, acá está hablando sobre los que reciben revelación, los que reciben crecimiento. Todos los que entran en un proceso, en una metodología que viene del reino de los cielos, para que se cumpla, ¿no es cierto?, lo que dijo nuestro Padre, que Él te iba a hacer hijo suyo. Él te iba a dar la potestad de ser hecho hijo, pero así nomás al azar, así nomás no, si, como dicen muchos, así no, si ya está hecho. No es así, sino que nuestro Padre establece un procedimiento, un protocolo, conforme al reino de los cielos, cómo se podía, ¿no es cierto?, nacer de nuevo para ser hecho hijo de nuestro Padre. Entonces, todos los que tenemos y los que viven estas realidades y lo que nosotros estamos viviendo, tenemos que conocer, entender y comprender por medio del Ruaj que nuestro Padre está replicando lo mismo que hizo en su Hijo en cada uno de los llamados. Exactamente lo mismo. Fue enseñado desde chiquitito en todos los mandamientos, en todos los fundamentos, en la sana doctrina del conocimiento de la verdad del reino de los cielos. ¿Y para qué? Para que esto se cumpliese y diese testimonio delante de las potestades. Después fue llamado, ¿no es cierto?, a los 30 años, que ya estaba preparado él conforme a todo lo que fue enseñado. ¿Para qué? Para que él fuese ordenado en la voluntad de nuestro Padre por el profeta Juan, el enviado. Y cuando salió de las aguas nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, vino el reino de los cielos y reposó sobre él, mediante el Ruaj de nuestro Padre. En esa condición fue llevado en el poder del Ruaj al desierto para hablar con este personaje que tenía el dominio de esta tierra y aún también sobre su pueblo. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, nuestro Padre por medio de su Hijo a deshacer todas las obras, todo lo antiguo, todo lo viejo que viene desde Adán, cuando Adán y Eva pecaron. Todos los hombres empezaron a nacer en esa condición, en oscuridad, en muerte, en condenación y en juicio eterno. Y nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, concede este grande beneficio. Entonces, todos los que dicen ser, o todos los que están esperando, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Melech, y están esperando el rapto o el arrebatamiento, tienen que sentarse a observar bien en qué condición están. Porque si están en un contexto y le hablan a un pastor terrenal y no se dirigen a nuestros Melech con temor y con reverencia y con respeto y con mucho temor, como nuestro pastor, porque yo me constituyo en un hijo y a la vez también me llama oveja. Pero a la vez también soy su doncella, su esposa.
la que se prepara para las bodas del Cordero. Entonces hay muchas cosas aquí que nosotros tenemos que empezar a entender y comprender. Tenemos que empezar a medida del crecimiento, a medida de la madurez, ir conociendo, entendiendo y comprendiendo la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y la que es perfecta. Ya. Entonces aquí para que ustedes sepan que se necesita una revelación para poder conocer bien tu condición delante de nuestro Padre, para conocer bien la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Melech dijo, no todo el que diga entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nuestro Melech dice, no se trata esto de hacer muchas cosas o de reunirse, ¿no es cierto?, para ir a las cárceles, a los hospitales, o profetizar, o hacer milagros, o haberse sentado con él a cenar, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Y él va a responder a todos los que digan esto, nunca os conocí. Ya. Entonces, para todos aquellos, ¿no es cierto?, que necesitan, porque necesitan una orientación, necesitan de parte de nuestro Padre poder conocer, entender y comprender la Torah, la palabra, que reciba mediante el Ruach, porque el Ruach iba a enseñar, el Ruach de nuestro Padre iba a instruir la voluntad de nuestro Padre. Pero para que el Ruach esté en nosotros hay un procedimiento, un protocolo, porque el Ruach no iba a venir sobre cualquiera que esté, ¿no es cierto?, esté ocupado adentro por otro personaje. Porque si hay otro personaje de dentro, que es el príncipe de la potestad del aire, que es la ley del pecado y de la muerte. Ley son instrucciones, son obras. Las obras del pecado y de la muerte. Las obras que él enseñó desde el principio en la inmundicia, como lo dice, ¿no es cierto?, a Adán cuando estaba escondido. Porque te vi y supe que estabas ahí y me escondí. Entonces nuestro Padre le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Las enseñanzas de las obras del príncipe de la potestad del aire, de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces todos los hombres nacen en esa condición y su pueblo no era la excepción. Entonces nuestro Padre, Él establece esta maravillosa y gloriosa obra por medio de su Hijo, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas se le conceda vida y eternidad. Porque en él no hay vida, perdió la vida y la eternidad en Adán. Y todos nacemos en una vida, ¿no es cierto?, animal, carnal y diabólica. Gobernado por este personaje que mora en el alma de todos los hombres. Entonces nuestro Padre, en su entrañable misericordia, envía a su Hijo para que todo aquel que le obedezca, le ponga atención a Él, no se pierda en la condenación ni en el juicio eterno, sino que se le conceda por medio del arrepentimiento, a través de la obediencia, vida y eternidad. Y empiece a recibir la revelación del conocimiento de las obras del reino de los cielos por medio del Ruach, porque el Ruach iba a cumplir esta labor. ¿Y está escrito? Sí, está escrito. Entonces, aquí en el libro de Corinto, en la segunda carta de Corinto, vemos acá algo bien interesante que a lo mejor queda para otra ocasión, porque aquí está hablando el ministerio, está hablando en el capítulo 5 de la segunda carta, en el versículo 11, pero este título de el ministerio de la reconciliación es para con su pueblo, no para los extranjeros.
porque voy a colocar ejemplo, en un quiebre matrimonial, como se produjo ahí en el antiguo pacto, la esposa de nuestro Padre glorioso, cuando se produjo un compromiso en el Éxodo capítulo 24 y se produjo la celebración de este compromiso y entraron en la presencia de nuestro Padre, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y a 70 de los ancianos, y dice que debajo de ellos se transformó en baldosado de zafiro, y dice que se sentaron, vieron a nuestro Padre, se sentaron y comieron la celebración de las bodas. Entonces, aquí nuestro Padre glorioso, en su grande amor y misericordia, también a nosotros nos llama en su entrañable misericordia y nos rescata y nos da la libertad. Pero el ministerio de reconciliación es para, en el caso de un matrimonio, allá con su pueblo, nuestro Padre se comprometió con su pueblo y su pueblo con él. Es por eso que dice en Jeremías capítulo 31, ¿ya? Y aquí entrega, ¿no es cierto?, revelación y entendimiento de esto. Miren, habla en el 31, versículo 27 en adelante. Dice, he aquí viene en día, como título dice Nuevo Pacto. He aquí viene en día, dice nuestro Padre, que sembraré en la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y simiente animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice nuestro Padre. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice nuestro Padre Elohim, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto del compromiso que hice con sus padres en el día que lo tomé de su mano y sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para con ellos, dice nuestro Padre. O sea, ¿qué es lo que hizo su pueblo? Fornicó o adulteró, ¿no es cierto? Aquí, su esposa, dentro del compromiso. Entonces, ¿con quién aquí nuestro Padre está profetizando para reconciliar a su pueblo con él y con él con su pueblo? Que es su amada, la niña de sus ojos, la gran congregación de los santos hermosa. Entonces, el ministerio de reconciliación, ¿para qué no crees? Es para con su pueblo, no para con todos. ¿Vio? Pero aquí los extranjeros, por su entrañable misericordia, participamos de este grande y glorioso beneficio por la voluntad de nuestro Padre. Ya. Entonces, aquí dice en el capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 11 en adelante, dice, conociendo pues el temor de nuestro Padre, ya, ¿tú conoces el temor de nuestro Padre o nosotros? Sí, ¿no es cierto? Ya. Persuadimos a los hombres, pero Elohim le es manifiesto que lo que somos, y espero que también lo sean vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para nuestro Padre, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de nuestro Melech nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, ¿no es cierto?, por ellos. Reconciliación. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Escucharon? A nadie conocemos según la carne. Y aun si Mashiach conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Vio? Porque nuestro Padre replica en su Hijo después en la resurrección cuando le aparece a los discípulos.
a todos los discípulos, a los 120 que aparecen después en el libro de los Hechos. Entonces, pongan atención, el mismo escritor aquí, nosotros vemos este detalle de suma importancia. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué está hablando aquí el escritor por el Ruaj? Que todos tienen una novedad de vida. Todos. Como lo dice en Gálatas capítulo 6 del verso 15. Que ni la circuncisión no es nada, ni que la circuncisión de ninguno de los dos, sino que una nueva creación. Entonces, cuando hay una nueva creación, una nueva vida, esa vida es a través, si alguno quiere ser mi discípulo, alguno quiere seguirme a Jerusalén conmigo, bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz y crucifíquese conmigo y sepúltese conmigo para que sea resucitado y ande en la novedad de vida. Ahí está el nuevo nacimiento y esta obra la hace nuestro Padre gloriosamente. Entonces, por eso el apóstol también en Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach. Es una nueva creación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruaj. Entonces aquí dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Mashiach conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo de que si alguno está en Mashiach Yahshua, en una nueva creación, resucitado mediante la resurrección de nuestro Melech, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿dónde se manifiesta gloriosamente nuestro Padre, una nueva criatura? En que todos tenemos que negarnos y renunciar a todos y obedecer y seguir a nuestro Melech, porque Él dijo: yo soy el camino. Miren, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy la puerta para entrar. ¿Vio? Entonces aquí tenemos que entender que nuestro Padre está indicando por medio de su Hijo este protocolo para poder nacer de nuevo. Lo habla el apóstol, que recibimos, ¿no es cierto?, este grande beneficio de ser renacido, el apóstol Pedro, mediante la resurrección de nuestro Melech. Entonces, todos los que le obedecimos, los apóstoles le obedecieron: ven y sígueme. Y le dijeron: Rabí, nosotros hemos dejado todo. ¿Vio? Significa literalmente, amados. Y nuestro Padre, a través de su Ruaj, nos va a dar conocimiento, entendimiento y comprensión para que esto se asiente en nosotros y tengamos, ¿no es cierto?, la revelación para poder entender y comprender la voluntad de nuestro Padre. ¿Cómo se nace de nuevo? Mediante la crucifixión, no a través de una traducción como aparece ahí en el bautismo. No, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Lo dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 lo reitera. Perseveraremos en la vida antigua para que podamos crecer en el conocimiento de la verdad. La gracia es el reino de los cielos. He aquí las cosas viejas pasaron. Entonces, ahora pues ninguna condenación, porque fue quitado el juicio eterno y la condenación, este personaje fue sacado, desalojado de nosotros y viene, ¿no es cierto?, y somos resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach, porque se replica lo que se escribió allá en el libro de Éxodo, que mediante la vida de la sangre del Mashiach somos resucitados. Nuestro Padre ve la sangre, la vida de nuestro Melech, y somos aceptos en Él, y Él nos sella con su Ruaj. Y el Ruaj nos empieza a educar como recién nacido. ¿Y a dónde nos empieza a educar? Del conocimiento de la verdad. ¿Vio? ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Todo lo que salió de su boca está registrado. Y nuestro Padre no va a cambiar eso.
como muchos dicen que Él vino a abolir. No, y Él mismo lo dijo, yo no vengo a abolir, no. Yo soy el cumplimiento de las palabras proféticas, soy, ¿no es cierto?, el cumplimiento y la prolongación para vida y eternidad. ¿Para qué? Que por medio del nuevo pacto se establezca en nuestro Melech el sumo Cohen según el orden de Melquisedec. Y esto nuestro Padre, de una forma muy temerosa, nuestro Melech le dice: Padre, quite usted el oficio arónico, porque usted fue el que estableció este oficio arónico por causa, ¿no es cierto?, del hombre. Pero ahora en este nuevo pacto, mediante la sangre del pacto eterno, y nuestro Melech es el gran pastor y obispo de nuestras vidas, de esta novedad de vida. Nuestro Melech es un gran pastor y obispo de gente de un pueblo santo, de una doncella que se purifica y se santifica mediante la revelación del conocimiento en hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, de modo que si alguno está en Mashiach, es porque si está en Mashiach, es nueva criatura. Ya no lo conozco en la carne. Ni a Juanito, ni a Pedrito, ni a quien sea, ni a Oscar, ni a ninguno. Ya, si Mashiach está en él y él ha sido resucitado, porque el testimonio que él proclama, que él se negó a sí mismo, que tomó la cruz del sacrificio y se crucificó juntamente con nuestro Melech y fue sepultado juntamente con nuestro Melech. Y nuestro Melech le resucita para andar en la novedad. Lo habla en el capítulo 6 de Romanos, que vamos a ir allá. Entonces, verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque el que anda en la carne no puede agradar, no es hijo. Anda en su propia voluntad, en sus propios deseos, en sus propios pensamientos, en sus propias metodologías, en sus propias ideologías doctrinales corporativas. Ya nadie conocemos en la carne, aquel que está en Mashiach Yahshua. De modo que si alguno está en Mashiach Yahshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí, concentrémonos aquí, ¿cuáles son las cosas viejas? Desde cuando nacimos por nuestros padres fuimos enseñados en la sabiduría animal, carnal y diabólica, en toda la maldad, mediante, ¿no es cierto?, este príncipe, la potestad del aire, a través del conocimiento de la ley del pecado y la muerte. La ley son instrucciones de este pecaminoso que nos enseñó la rebelión, la mentira, el engañar, el adulterar, el robar, en hacer una infinidad de cosas. Y esas cosas viejas pasaron. ¿Dónde? En que somos sepultados. ¿Cómo quedan atrás? A través de la sepultura. Ahí. Lo habla ahí en Romanos capítulo 6. Entonces, ahora, he aquí son todas hechas nuevas. Y aquí yo les explico que puedan entender. Nuestro Padre introduce a su Hijo, a su primogénito, su unigénito y primogénito. Y fue, ¿no es cierto?, sujeto a la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es el conocimiento? En toda su Torá. Circuncidado la Brit Milá al octavo día. Fue presentado como primogénito apartado. Todos los primogénitos eran apartados. Y fue enseñado en todos los mandamientos, en todas las instrucciones, en todos los estatutos, en todas las leyes. Hasta los 30 años, ¿no es cierto?, un poco más o menos, y fue conducido por nuestro Padre. ¿A dónde? A donde Juan, para que se produjese todo esto. Ahora nuestro Padre replica esto en nosotros, que tenemos que nacer de nuevo, porque esta es la única metodología, en la voluntad de nuestro Padre para que se cumpla, ¿no es cierto?, esto tan glorioso de su gloria postrera en nosotros. Primeramente para con la casa de Israel, pero la casa de Israel nos dice la Escritura que no fueron dignos porque Él los llamó a las bodas, Él los llamó para que se casase con nuestro Melech, y ahora nosotros recibimos este beneficio por sus muchas misericordias, y somos llamados, y somos lavados, y somos santificados por medio de la obra del sacrificio.
para ser resucitados juntamente con Él y que hay una nueva criatura mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y nuestro Padre ve la sangre, la vida de la sangre del Mashiach en nosotros, porque se sepulta el viejo hombre, porque ahí el enemigo moraba. Ahí el enemigo hizo su habitación, que entró por Adán y Eva. Pero aquí es desalojado a través de una metodología. Porque no todo el que diga, no, si ya estoy salvo, si no hay, ¿no es cierto? No hay un testimonio claro de esta metodología conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque aquí esto obedece a la voluntad de nuestro Padre. Pero obedece a una revelación, obedece a una vida nueva. Y este crecimiento que nosotros somos renacidos, empezamos a crecer en el conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Porque todo lo que estaba aquí, aún su pueblo, ellos vivían conforme a las tradiciones de los ancianos. Hablaban de la Torá, pero para ellos lo importante era absolutamente la tradición de los ancianos. ¿Vio? Esas malas costumbres que tenían, que se lavaban las manos y se las lavaban y se lavaban, costumbres. Pero aquí nuestro Padre viene a establecer un nuevo pacto, una nueva metodología en su gloria postrera, mayor que la primera, gloriosamente para participar de una nueva creación, para que por medio de esta nueva creación, a través de la vida de la sangre del Mashiach, y somos justificados y somos aceptos delante de nuestro Padre, somos sellados por su Ruach, y el Ruach viene a educarnos en todos los mandamientos, en todos los preceptos, mandamientos, las enseñanzas, en toda la voluntad de nuestro Padre, conforme a su Torá. Y aquí nuestro Padre establece este nuevo nacimiento a semejanza igual de nuestro Melech. Exactamente igual. Y somos enseñados por el Ruach, como niño recién nacido, bebiendo de la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer con el crecimiento que da nuestro Padre, para el conocimiento de la verdad, para la revelación. Aquí empieza, ¿no es cierto?, a nosotros a concedernos en la revelación del conocimiento oculto, como lo habla, ¿no es cierto?, el apóstol aquí en el libro de Corintios. Ya. Y si nosotros volvemos, porque lo que está hablando acá, lo había escrito aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6. En el capítulo 6, y pongamos atención porque aquí lo explica. Y también en el 7 explica, ¿no es cierto?, enseñando que había un personaje, esta ley del pecado a la muerte, este personaje que es el juicio eterno y la condenación, estaba en él. Y lo empieza a explicar. Y él empieza a explicar en el capítulo 7 que él no conocía los mandamientos. No, no los conocía. Pero venir el mandamiento, claro, a él, oh, estoy en muerte. Y él pensaba que estaba, pero no, ya. Pero quiero hablar del capítulo 6. Pongamos atención. En el capítulo 6 de Romanos dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la vida antigua? Como lo habló ya, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron en la vida antigua, para que la gracia abunde en la vida nueva. En ninguna manera, porque los que hemos muerto a este personaje hemos sido, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en obediencia lo hemos negado? Hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua. Hemos sido sacrificados en su muerte, porque somos sepultados posterior de la muerte, sepultados juntamente con él para muerte, por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, en una nueva criatura somos, en una nueva creación, como lo habla en Gálatas, nueva creación, en una vida nueva y una nueva criatura.
Entonces aquí tenemos que empezar, ¿no es cierto? Se va creando en nosotros un testimonio nuevo basado en el conocimiento de la verdad de nuestro Padre glorioso por medio de su Hijo. Y aquí dice, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, porque si fuimos plantados, vale decir, si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech para que el cuerpo, ¿no es cierto?, de la contaminación del enemigo sea destruido a fin de que nos sirvamos más a ese personaje. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Y si morimos con Mashiach, creemos y estamos convencidos que fuimos resucitados juntamente con Él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para nuestro Padre Elohim vive. Así también nosotros consideremos muerto a ese personaje, pero vivos para con nuestro Padre por medio de Mashiach Yahshua, nuestro Melech. ¿Vio? Entonces, en esta realidad ya no puede reinar el pecado. Si nosotros ya fuimos sepultados y fuimos resucitados, ya no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal. De modo que le obedezcamos, ya no se puede obedecer a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿no es cierto?, a ese personaje como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a nuestro Padre Elohim como vivo de entre los muertos, resucitado de entre los muertos, y vuestros miembros a nuestro Padre como instrumento de obediencia para hacer su voluntad. Porque este personaje, este príncipe de la potestad del aire, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estamos bajo la ley del pecado en esta condición, sino que bajo la gracia, la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Pues ya no estamos bajo esa ley, la ley del pecado y la muerte, sino que en la revelación del conocimiento mediante la vida de la sangre del Mashiach. Ahora, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿O no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para la vida por la justicia? Pero gracias damos a nuestro Padre que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Y libertados de ese personaje, viniste a ser siervo de justicia, siervo de nuestro Padre. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a nuestro Padre. Porque cuando erais esclavo del otro, erais libre acerca de la justicia. O sea, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados de ese personaje y hechos siervos de nuestro Padre, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de nuestro Padre por medio de su Hijo es vida y eternidad en Mashiach Yahshua, nuestro Melech. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación, no está este personaje. Ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, porque el que anda conforme a la carne yo no lo conozco. No, porque no es de mi naturaleza. Por eso el apóstol dice que él ya no conoce a nadie en la carne. Porque les dijo, hermanos, ya no vivo yo, sino que la vida del Mashiach, la vida de la sangre del Mashiach, yo fui resucitado, yo fui también crucificado, sepultado y resucitado juntamente con él, para andar en la obediencia. Ya no vivo. Y lo que resta de vida lo voy a vivir en la obediencia a la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Y aquí es sumamente importante, porque si tú fuiste crucificado, fuiste sepultado y fuiste resucitado, y vino el Ruach, es porque ya el viejo hombre está atrás, ya no lo conozco en la carne, sino que hay una nueva creación en nosotros, mediante la vida de la sangre del Mashiach. Entonces, porque la ley del espíritu de vida, porque las instrucciones, las obras de la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, me ha libertado, me ha librado de esa ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, porque nosotros vivíamos la carne, nos gobernaba el príncipe de la potestad del aire, nuestro Padre Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado condenó a ese pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. No andamos gobernados por ese príncipe de la potestad del aire. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. El que es de la carne y gobernado por este va a pensar en todas las cosas terrenales. Pero si ha resucitado, hay una nueva creación, es una nueva criatura y empieza a ser enseñado conforme al Ruach, el testimonio de la vida del reino de los cielos se va a manifestar en él, que no vive conforme a las fiestas de este mundo, ni se sujeta a las cosas de este mundo, ni las actividades de este mundo, sino conforme al conocimiento del reino de los cielos, que es entregado por revelación, a través del entendimiento y comprensión de la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Entonces, ¿tú eres una nueva criatura? Ya. Si eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ya aquí son todas hechas nuevas en el conocimiento de su voluntad por medio de sus mandamientos. Por eso, ¿tú le amas? Entonces guarda los mandamientos. Tú dices que eres una nueva criatura, guarda los mandamientos. Porque si dices que eres una nueva criatura y celebras las navidades y las fiestas, ¿no es cierto?, de este mundo y te juntas el día domingo, ¿no es cierto?, conforme a Constantino y después, ¿no es cierto?, a las doctrinas papales, no eres un hijo de Elohim. El Ruach no está sobre ti. No eres una nueva criatura. Entonces, ¿cómo se manifiesta el testimonio que tú eres hijo de Elohim? A través de la obediencia, a negarte a ti mismo, a tomar la cruz y crucifícate para este mundo. Crucifícate juntamente con nuestro Melech y sepúltate juntamente con nuestro Melech para que puedas ser resucitado en una nueva creación, una nueva criatura. Vio como lo dice ahí en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, a todos los que obedecieron, a todos los que recibieron este mensaje y lo retuvieron, nuestro Padre les dio potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre mediante la obediencia, de oír a nuestro Melech, a su Hijo, y crucificarse juntamente con él y ser sepultado juntamente con él para que seas resucitado y andes en la novedad. Es por eso que el apóstol dijo, hermanos, ya no vivo yo, yo fui crucificado, fui sepultado, el viejo hombre, y he sido resucitado para andar en la voluntad del resto de tiempo que me queda, en la voluntad y la obediencia a nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Yo. Entonces, todo lo que está escrito también en el apóstol Pedro, lo que está escrito en las cartas de Juan, claro, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados y seamos constituidos hijos de nuestro Padre. Entonces Él empieza a entregar detalles. Bueno, vamos a seguir leyendo acá y después nos vamos ahí si nos alcanza el tiempo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach, de nuestro Padre. Porque el ocuparse en la carne es andar gobernado por la muerte, pero el ocuparse y dar testimonio, ¿no es cierto?, que somos guiados por el Ruach, en nosotros hay vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Padre, porque no se sujetan a la ley del Espíritu de vida de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, si es que el Espíritu de nuestro Padre mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, es porque no es hijo. No tiene el Espíritu, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. A causa de él, pecado está muerto. Mas nuestro espíritu vive a causa de la justicia, de la vida, del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach, Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a dar testimonio que el enemigo es el que te gobierna. Mas si por el Rúa hacéis morir la obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Rúa de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre. ¿Vio? Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu del otro, de esclavitud, para estar otra vez en temor del enemigo, sino que habéis recibido el espíritu de nuestro Padre, en el cual nosotros decimos, Abba, Padre, Abba, Abba en hebreo, Abba, Padre glorioso. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de nuestro Padre. Y si hijos, también herederos de nuestro Padre y coherederos con Mashiach, si es que padecemos juntamente con él. ¿Qué significa padecer? Negarnos a este mundo para que juntamente con él seamos glorificados. Nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad. Lo que está hablando en el libro de Corintios. Ya no nos, el apóstol dice a usted, yo no los conozco en la carne, porque si andan en la carne se constituyen enemigos de nuestro Padre, y yo ya no los conozco, pero si el Rúa está en ustedes, ya los puedo conocer, que son, ¿no es cierto?, mis hermanos. Porque el que ha muerto, ¿no es cierto?, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles? Todas las que nos enseñó el enemigo desde que nacimos a través de nuestros padres. Pero si ahora se nos concede por medio de la obra gloriosa de su Hijo amado, nuestro Melech, en la crucifixión y el ser sepultado y el ser resucitado mediante la sangre gloriosa. Es por eso que nuestro Padre les conceda la revelación para entender y comprender su voluntad. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón, la que nuestro Padre ha preparado a los que le aman, a una nueva creación. Esta revelación y este crecimiento es para una nueva criatura, los que son, ¿no es cierto?, hijos verdaderos, los que son sellados por el Ruach y son enseñados e instruidos por el Ruach. Lo dice nuestro Melech en Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante. Que el Ruach iba a guiarnos a todos del conocimiento de la verdad, nos iba a enseñar todo conforme al conocimiento de la verdad por medio de nuestro Melech, en la voluntad de nuestro Padre, y nos iba a recordar el Ruach todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, palabras de vida eterna. Es el Ruach que cumple esta función y nos empieza a enseñar desde chiquitito. Él nos educa, Él nos da crecimiento, Él nos revela y nos conduce por caminos de verdad, conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Para que podamos llegar todos a las bodas del Cordero y que cuando nuestro Melech venga seamos tomados y podamos entrar a las bodas, a las fiestas del compromiso, en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Así que si tú eres un nacido de nuevo, hay una creación nueva, eres una nueva criatura, todo lo que te enseñaron hasta ese momento, nacidos por medio de tus padres, se sepulta por medio de la obra de nuestro Melech. Y eres resucitado para ser enseñado, instruido en una nueva creación conforme al conocimiento de la verdad del reino del cielo.
y no conforme al otro. Nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio, entendimiento y comprensión de la voluntad de nuestro Padre para hacer la voluntad de nuestro Padre, para que seamos verdaderos hijos. Mirad cuán amor nos ha dado nuestro Padre para que seamos llamados hijos del reino de los cielos, conciudadanos del reino de los cielos. Un gran abrazo y una gran bendición a todos ustedes. Un gran saludo y nos estaremos viendo la próxima vez.